Hoy, 17 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, una de las principales causas de muerte en todo el mundo y que se caracteriza por tener la capacidad de proliferar de forma descontrolada y desplazarse a otros órganos como el cerebro o los huesos. Vamos a conversar con el médico neumólogo Cristian Campos. Doctor, muy buenos días y muchas gracias por enlazarse. Buenos días para todos los televidentes. Muy contento de poder estar con ustedes en esta mañana en la celebración del Día Internacional, como usted dice, de la lucha contra el cáncer de pulmón. Doctor, ¿cuáles son los números de este cáncer, del cáncer de pulmón aquí en el país, en Costa Rica? ¿Cuál es la incidencia? Lamentablemente el cáncer de pulmón en Costa Rica no tenemos una incidencia real para todas las poblaciones que deberíamos de tener, porque nuestras estadísticas son muy variables, dependiendo de grupos etarios, dependiendo de las regiones. Lo cierto es que sí estamos dentro de la incidencia y de la prevalencia a nivel mundial, en la cual tenemos que es el cáncer que más letalidad produce, más mortalidad produce a nivel mundial. Recordemos que es una mitosis, un tumor extremadamente relacionado o asociado al uso del consumo del tabaco. Entonces, eso implica que epidemiológicamente varía la prevalencia y la incidencia en grupos etarios y particularmente en los años 60, cuando era predominantemente en hombres, ha sido una situación que ha desaparecido y en la actualidad es tan frecuente en hombres como en mujeres. Lamentablemente, como digo, al diagnóstico la mayoría de los pacientes tienen una enfermedad ya avanzada. En realidad, la mortalidad es muy alta porque la mayoría de los pacientes se presentan tardíamente. No depende tanto de un abordaje del médico que empieza a evaluar al paciente lentamente, sino que ya la enfermedad per se está desarrollada. Doctor, ¿y por qué es que suele detectarse en etapas tan tardías? ¿Es difícil detectar los síntomas o por qué los pacientes acuden de una forma ya cuando el cáncer está muy avanzado? Sí. Sí, el contexto es muy interesante de la pregunta. En realidad, normalmente lo que ocurre es que nosotros dejamos pasar esa enfermedad, nosotros como pacientes. ¿Por qué? Porque tiene una gran relación con el humo del tabaco. Entonces, la exposición a través de los años al humo del tabaco genera el desarrollo de la enfermedad de manera silenciosa. Entonces, cuando el paciente se presenta ya es con síntomas de falta de aire, tos con expectoración o inclusive flemas de aspecto de sangre, hemoptóicas que se llaman. Recordemos que este tumor de pulmón en realidad está muy asociado a otras enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La gente la conoce como el enfisema o la bronquitis crónica. Entonces, muchos de nuestros pacientes en realidad tienen las dos enfermedades. Hay un incremento más o menos de 6 veces el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en pacientes que tienen exposición al humo de la leña o al tabaco y que desarrollan este tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, usualmente los pacientes no consultan, se acostumbran a seguir fumando. La mayoría de las veces pasan años en los cuales el paciente no está en la intención de dejar de fumar. Dichosamente, en nuestro país se han ampliado las clínicas de sustitución de fumado y esto tal vez, junto con el impacto de la ley Marco, que tiene la intención de disminuir la exposición del humo de tabaco a toda la población, en un futuro tengamos una menor incidencia y prevalencia de casos. Doctor, y además del fumado, ¿hay otros factores de riesgo asociados con este cáncer? Sí, en cáncer de pulmón hay exposición a partículas inorgánicas que se han relacionado. Inclusive, curiosamente, algunas de estas exposiciones ocurren en cuestiones laborales, ¿verdad? Lo que pasa es que no corresponden a nuestras latitudes. Por ejemplo, exposición al xenón, al radón, cosas así, no ocurren en nuestras latitudes. Sí hay un porcentaje minoritario de pacientes que tienen una asociación, particularmente en el grupo de las mujeres, que tienen una asociación con mutaciones. Y esas mutaciones usualmente relacionadas son muy documentadas en países del Asia, Japón, por ejemplo. Se ha visto que en nuestro país también ocurre. Y este tipo de pacientes lamentablemente nunca fumaron, lamentablemente nunca tuvieron una exposición ni siquiera pasiva al humo del cigarro y desarrollan la enfermedad. Entonces, a la hora de presentarse estos casos son todavía más difíciles en términos de diagnóstico porque el paciente no tiene ese trasfondo de exposición al humo del cigarro. Aquí lo importante resaltar con la conmemoración de este día es que no es el día propiamente solamente el cáncer de pulmón y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que va a ser el pasado mañana, sino que más bien es un día de enfrentar la lucha contra la cesación de tabaco, que son probablemente los principales determinantes para estas dos enfermedades a nivel mundial, ¿verdad? Las otras formas de presentación, como le decía,
no relacionadas con tabaco son mucho menos frecuentes. Y en el caso de la mutación que les mencionaba en mujeres, también se presenta, pero es un porcentaje muchísimo menor, dependiendo de las cifras nacionales. Puede andar entre un 15 y 20%, ¿verdad? Eso varía de año en año, en realidad. Doctor, ¿qué probabilidades tiene un fumador o una fumadora de desarrollar tumores en los pulmones? ¿Cuál es la probabilidad? Nosotros tenemos una tasa de exposición que es acumulativa a través del tiempo. Está muy relacionada con cuanto más paquetes fumemos y cuantos más años fumemos. Entonces, no todos los pacientes van a desarrollar cáncer de pulmón porque fumen. Lamentablemente, hay que considerar que uno no puede escoger si tengo o no tengo cáncer de pulmón solo por el hecho de que estoy dejando o fumando. En ese sentido, digamos, se incrementa la tasa de exposición en tabaquistas, es al menos de 2 a 6 veces mayores de desarrollar cáncer de pulmón que en personas que no fuman. Entonces, si lo vemos en términos de números, parece que es muy poco, pero en realidad, si lo vemos en términos de una población de tabaco que está expuesta continuamente, cuanto mayor exposición y mayor cantidad de años de exposición, mayor riesgo de desarrollar el tabaco, el cáncer. Inclusive, si usted deja de fumar por al menos unos 7 años, todavía 7, 10 años tiene la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Lamentablemente porque ya creó una alteración de su sistema, de su organismo. Entonces, esto lo que conlleva es que queda ahí una alteración que eventualmente puede facilitar el desarrollo de la enfermedad maligna, ¿verdad? Doctor, muchas gracias por toda la información y muchas gracias por ese llamado a que ojalá los fumadores valoren la información y se promueva esa cesación del fumado que tanto daño le hace al organismo. Sí, esa es la intención de estas conmemoraciones del día de hoy contra el cáncer de pulmón y pasado mañana contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.